Bueno, hoy vamos a terminar con la parte de fluidos, con lo último que nos queda. A partir del problema 9 de la guía que vemos acá, tenemos la parte de fluidodinámica. Es decir, ya no son fluidos estacionarios, estáticos, como en el caso hasta el problema 8, sino que ahora los fluidos están en movimiento. Entonces vamos a tener que trabajar un poquito con eso, primero con la teoría, para después abordar todos los problemas que van del problema 9 al último de la guía, que es el 14. Eh, y además vamos a ver eso que nos había quedado pendiente, que era la viscosidad, ¿no? La fuerza viscosa, que no la dimos en su momento porque no tenía mucho sentido, si no sabíamos lo que era un fluido, trabajar con la viscosidad. Entonces ahí vamos a volver después a la guía de dinámica del punto para buscar esos problemas, pero primero vamos a ver también la teoría de la parte de viscosidad. Bueno, entonces vamos a ver la parte de hidrodinámica, que es fluidos incompresibles en movimiento. Recuerden que estamos trabajando siempre con fluidos incompresibles, es decir, que no varían su densidad al variar la presión. ¿Saben? O sea, que no se pueden comprimir, ¿sí? No puede cambiar la densidad debido a un aumento o disminución de presión. Eh, que los analogábamos en general con los líquidos, ¿no? Bueno, eh, primero, definimos el caudal. El caudal, por una tubería, por ejemplo, yo tengo un líquido que circula por una tubería, defino el caudal como el volumen que circula por unidad de tiempo. O sea, digamos, en una sección transversal de la tubería, por ejemplo, acá dibujamos una sección S1, ¿no? La, la cantidad del volumen por unidad de tiempo que atraviesa esa sección de la tubería se llama el caudal, y lo vamos a medir en general en metros cúbicos sobre segundo, aunque también se puede medir en litros sobre segundo o cualquier otra unidad de volumen sobre tiempo, ¿sí? Bueno, ahora, los fluidos incompresibles tienen esta propiedad de conservación del caudal. ¿Qué quiere decir esto? Miren, acá hicimos un esquema de una tubería que varía su sección, aumenta la sección en este caso, ¿no? Entonces yo tengo acá un fluido, imagínense el fluido que está contenido entre, vamos a marcarlo en otro color para que se vea, este, para que se vea mejor. Vamos a poner esto en otro color y esto también. Lo que marqué acá fue lo siguiente. En las líneas azules, ¿no? Y es una porción de fluido que hay en la tubería, en un cierto tiempo. Las líneas rojas, entre las dos líneas rojas, están el mismo fluido, pero en un tiempo posterior, ¿no? O sea, el fluido que originalmente estaba ubicado entre las dos líneas azules, entre las dos secciones que están marcadas en las líneas punteadas azules, en un tiempo posterior, un delta t posterior, después de un cierto delta t, va a estar ubicado entre las dos líneas rojas, porque está avanzando en esta dirección. Vamos a llamar B1 a la velocidad media que tiene el fluido en la tubería donde tiene sección S1. Digo velocidad media porque en realidad podría pasar que no todas las partículas del fluido tuvieran la misma velocidad. Podría pasar, después vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos viscosidad, que, eh, que la velocidad, digamos, dependa de la distancia que hay al borde de la tubería. Podría pasar eso, ¿sí? Pero lo que vamos a considerar es un promedio de todas esas velocidades, ¿no? O sea, en promedio, ¿cuál es la velocidad? ¿Cuál es la velocidad en promedio? Bueno, vamos a ver eso. Y acá tenemos una velocidad 2. Entonces, ¿cómo escribimos el caudal? Si yo miro esta parte de la tubería, que es la parte más estrecha, tenemos el volumen que circuló de fluido en ese tiempo delta t, es la sección multiplicada por este desplazamiento delta x1, que es la distancia a lo largo de la tubería entre las dos secciones. Fíjense que todo esto me da un volumen, ¿no? Porque es la sección multiplicada por un desplazamiento. Ese volumen es lo que atravesó la sección de la tubería en un delta t. Entonces, miren, acá escribimos S1 por delta x1 sobre delta t. ¿Está bien? Ahora, como el fluido es incompresible, el volumen que, digamos, empujamos de fluido de este lado, que será todo el que está contenido acá entre la región, entre la línea azul y la roja, tiene que ser el mismo que el que tenemos de este lado. Es decir, si el fluido pierde una cantidad de volumen de este lado, la tiene que ganar del otro. Porque si no pasara eso, estaría modificándose el volumen del fluido, o sea que estaría modificándose la densidad.
¿Está bien? Y se supone que la densidad no varía, es un fluido incompresible. Entonces, el mismo volumen que tenemos acá tiene que ser el mismo que aparece de este lado. ¿Y cuál es este volumen? Bueno, es la sección S2 por el desplazamiento delta X2 dividido el mismo tiempo delta T. Es decir, en un tiempo delta T, el fluido desalojó este volumen de este lado y ocupó este volumen de este otro, que tiene que ser igual. Bueno, acá tenemos la igualdad. Fíjense que simplificando el delta T, lo que nos queda es esta igualdad, que el producto de la sección 1 por la velocidad 1, perdón, simplificando no, sino teniendo en cuenta que el delta x1 sobre delta t es la velocidad. El desplazamiento 1 dividido el delta t es la velocidad 1, el desplazamiento 2 dividido el delta t es la velocidad 2. Así que nos queda esto, ¿ven? La sección 1 por la velocidad 1 es igual a la sección 2 por la velocidad 2. Esta fórmula se conoce como la conservación del caudal. ¿Está bien? Es decir, esto expresa la incompresibilidad del fluido. No puede variar el volumen del fluido, de manera tal de que tiene que cumplirse esto. Es decir, que en las zonas de la tubería que son más estrechas, que tienen menor sección, voy a tener una velocidad más alta. En las zonas donde la tubería es más ancha, voy a tener una velocidad más baja. Esta expresión vale siempre para cualquier fluido incompresible, que son los que vamos a trabajar nosotros. Bueno, en la guía de problemas tenemos un problema que se hace únicamente usando esto, que es el problema 9. El problema 9, acá lo ven, dice, una manguera de jardín que tiene un diámetro interno de 2 centímetros se conecta a un rociador de césped que consiste simplemente en un recipiente con 24 orificios circulares, cada uno de los cuales tiene 1 centímetro de diámetro. Si el agua en la manguera tiene una velocidad de 1 metro sobre segundo, ¿con qué velocidad sale de los orificios del rociador? ¿No? Entonces, a ver, ¿cómo sería el planteo de esto? Es simplemente plantear la conservación del caudal. Acá está el esquema, ¿no? Lo que tenemos es la manguera, que tiene un radio de 1 centímetro, ¿está bien? Entonces acá viene con una velocidad de 1 metro sobre segundo el agua, y cuando entra el rociador, tiene que atravesar 24 orificios cuyo radio es 0,5 centímetros. Entonces, lo que hay que calcular es B2. Bueno, por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que aplicar la conservación del caudal. B1 por S1 tiene que ser igual a B2 por S2. ¿Cuál es S1? Bueno, S1 es la superficie de la sección circular. S1 es pi por este radio al cuadrado. ¿Sí? Y S2 es pi por este radio al cuadrado, el de 0,5 centímetros, multiplicado por 24. ¿Está bien? O sea, con eso tendríamos la solución del problema, ¿no es cierto? El S1, entonces, sería la superficie del círculo, pi por el radio R mayúscula al cuadrado, y la superficie S2 sería el número de orificios por la superficie de cada uno de ellos. Y acá sería este R minúscula, ¿no es cierto? Al cuadrado. Ahí está. Entonces, haciendo esto, uno despeja cuánto vale la velocidad 2. Simplemente plantear esto, nada más. ¿Está bien? No tiene ninguna dificultad. Esto es un problema que está puesto como ejemplo para la conservación del caudal, pero no tiene ninguna dificultad especial. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver otra cosa más. Es decir, por un momento tenemos la conservación del caudal. Ahora, vamos a estudiar nosotros determinados tipos de flujos de un fluido incompresible. Entonces vamos a ver esto ahora. Que es lo que se conoce como ecuación de Bernoulli. Bien, lo que vamos a estudiar, como les decía, es un determinado tipo de flujo. En primer lugar, ¿qué son las líneas de flujo? Mira, acá yo dibujé una sección de una tubería con cualquier forma, y acá dibujamos unas líneas azules con unas flechas que indican la dirección del movimiento, que indicarían, esto tiene que ver con cómo se mueven las partículas del fluido. Tiene que ver, aunque no necesariamente son las trayectorias de la partícula. Ahora vamos a ver. ¿Qué es esto que dibujé acá? Se llaman las líneas de flujo. ¿Qué son las líneas de flujo? Son líneas tales que la velocidad del fluido en un punto cualquiera siempre es tangente a esta línea. Eso se llaman las curvas integrales del campo de velocidades. O sea, acá hay un campo de velocidades. Es como en un sólido rígido, ¿no? ¿Se acuerdan que en un sólido rígido uno tenía, para cada punto del sólido, definía la velocidad del punto? Bueno, acá pasa lo mismo. En un fluido, yo para cada punto del fluido defino la velocidad que tiene el fluido en ese punto.
O sea, las partículas de fluido que están ahí, qué velocidad tienen, ¿sí? Entonces eso me determina un campo de velocidades, es decir, en cada punto del fluido está definida la velocidad. Muy bien. Ahora, eh, esa velocidad, ese campo de velocidades, yo puedo buscar cuáles son las curvas que son en todo punto tangente a esa velocidad. Entonces, uno tiene que pensar que estas líneas de flujo que están acá son tales que si yo quisiera dibujar la velocidad del fluido en un punto cualquiera, me fijo cuál es la línea de flujo que pasa por ahí, trazo la dirección tangente y ahí tengo la dirección de la velocidad. ¿Sí? ¿Está bien? Eso es las líneas de flujo, que matemáticamente se llaman las curvas integrales del campo de velocidades. En todo punto, la velocidad del fluido es tangente a la línea de flujo. ¿Está bien? Bueno, un flujo se dice que es estacionario, cuando el campo de velocidades, y por lo tanto la línea de flujo, no depende del tiempo. Es decir, que si ustedes se quedan mirando la línea de flujo, estas líneas de flujo quedan igual. Por supuesto, hay movimiento, porque las partículas se están moviendo, porque hay velocidad, pero la estructura de las líneas de flujo no se modifica. En cambio, si el flujo no es estacionario, lo que vamos a ver es que estas líneas empiezan a moverse, empiezan a vivorear, digamos, a cambiar de dirección, etc. ¿no? Entonces, eso sería un flujo no estacionario. Un flujo en el cual las líneas de flujo del campo van cambiando con el tiempo. ¿Está bien? Entonces, por otro lado, vamos a decir que el flujo es laminar cuando las líneas de flujo no se cortan ni forman vórtices. ¿Qué significa esto? Que no se corten, bueno, es justamente eso, que no se corten, que no se cortan, que no hay puntos en donde se corten dos líneas de flujo, porque ¿qué pasaría en ese caso? Si yo tuviera, imagínense que yo tuviera un punto donde se cortaran dos líneas de flujo, vamos a dibujar un ejemplo. Supongamos que yo tuviera una línea de flujo que viniera así, esperen, vamos a cambiar esto, una línea de flujo que hiciera esto, y otra línea de flujo diferente que hiciera esto. ¿No? Bueno, ahí en el punto donde se cortan, ¿qué pasa con la velocidad? No está definida. Porque, ¿cuál es la tangente que tengo que tomar? ¿Está bien? Entonces, ahí tengo un problema, digamos. Si se corta la línea de flujo, ese flujo tiene unas características que no vamos a estudiar nosotros. Es un flujo no laminar, es un flujo vorticial que se llama. Los vórtices, ¿qué son los vórtices? Son líneas de flujo cerradas digamos, por ejemplo esto, una línea, muchas líneas de flujo que hagan esto, ¿no? Un remolino, ¿no? ¿Está bien? Una cosa que hagan así, ¿no? Que se quede atrapado ahí el fluido, ¿no? Imagínense eso que está ahí. Eso que está ahí serían líneas de flujo cerradas, donde lo que está pasando es que el fluido está girando ahí sobre sí mismo, pero no está escapándose de la zona, sino que se queda ahí atrapado, girando sobre sí mismo. Eso es lo que se llama un vórtice. ¿Está bien? Entonces, el flujo es laminar cuando las líneas no se cortan y además no forman vórtices. No puede pasar ninguna de estas dos cosas. Tiene que ser algo como lo que está dibujado acá. Se llama laminar porque uno puede pensar en láminas. Después vamos a ver esto de vuelta con la viscosidad. Imagínense que ustedes tienen un bloc de hojas y van empujando las hojas de manera tal que cada hoja se vaya deslizando sobre la de abajo, ¿no? Entonces ahí tendríamos una representación de un flujo laminar. Cada lámina, cada hoja es una lámina que imagínense formada por fluido que desliza sobre la que está abajo, ¿no? ¿Está bien? Eso sería un flujo, una representación de un flujo laminar, ¿no? Aproximadamente. Bueno, muy bien. Entonces tenemos lo que son las líneas de flujo, lo que es un flujo estacionario, cuando la línea de flujo no depende del tiempo, cuando lo que es laminar, ¿está bien? Que las líneas de flujo no tienen que cortarse, y ni tampoco tienen que tener vórtices, y vamos a decir que el fluido es ideal, el fluido incompresible siempre, es ideal cuando no hay disipación interna de energía. Después vamos a ver que eso tiene que ver con el concepto de viscosidad, que lo vamos a ver después. ¿Está bien? El concepto de viscosidad tiene que ver con eso. La viscosidad es como un rozamiento interno de los fluidos. ¿Sí? Entonces acá no hay disipación interna de energía, es decir, por el hecho de que el fluido deslice unas láminas de fluido sobre otras, ¿no? Pensando en esa representación, es como que deslizaran sin rozamiento, digamos, ¿no? Es decir, no se pierde energía en ese deslizarse del fluido, unas láminas sobre otras, ¿no? Eso sería un fluido ideal. Por supuesto es una idealización, todo fluido tiene viscosidad, o sea, en realidad siempre hay una pérdida de energía, pero
en ciertas situaciones, en ciertas condiciones, uno puede despreciar esa pérdida de energía. ¿Sí? Bien, entonces, suponiendo todo esto, suponiendo que el flujo es laminar, estacionario, y que el fluido es ideal, ¿está bien? Vamos a aplicar el teorema de conservación de la energía al flujo del fluido en una cañería. ¿Está bien? Entonces, voy a hacer lo mismo que hice antes, voy a marcar esto en otro color para que se entienda mejor. Ahí, ahí está. Bien, entonces, volvamos a lo mismo. Acá tengo una cañería que tiene acá una sección determinada, acá otra sección determinada, y también varía la altura. Ven que la altura media de la cañería hay una diferencia de altura del tache. ¿Sí? Bueno, vamos a considerar una porción de fluido que inicialmente está entre las dos líneas azules, entre A y B. ¿No? ¿Ven? Consideremos la porción de fluido que está entre A y B. En un tiempo t está entre A y B. En un tiempo posterior, t' va a estar, o t más delta t, mejor dicho, está entre A' y B', ¿no? Entre las dos líneas rojas. ¿Sí? Bueno, esto es lo que vimos antes. Acá tenemos, esto vale B1 por delta t, porque acá tendríamos la velocidad del fluido en la parte más estrecha de la cañería, vale B1, y esto sería B2 por delta t. Sabemos que estos dos volúmenes son iguales, de modo que vale la ley de conservación del caudal. ¿Está bien? El delta H sería la diferencia de alturas, vamos a llamar H2 a la altura de este fluido y H1 la altura media, ¿no?, de la cañería, y acá lo mismo. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa acá? Como no hay disipación interna de energía, porque como no hay un rozamiento interno del fluido, la única fuerza no conservativa que hay en el problema es la fuerza que hace el resto del fluido en la tubería sobre la porción de fluido que consideramos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el resto del fluido, recuerden que el fluido ejerce una presión siempre. Entonces, consideremos acá la superficie que pasa por el punto A. Estas flechas que están marcadas acá en rojo son las fuerzas que el resto del fluido que está acá a la izquierda, de toda esta porción que consideramos, está haciendo sobre esta porción del fluido que inicialmente está entre A y B. ¿Está bien? Esa es una fuerza distribuida en la superficie, ¿sí?, que es una fuerza en general no conservativa, porque para que el fluido circule por la cañería, imagínense esto, miren, acá lo tenemos, esto es un ejemplo claro. Yo, para que el fluido pueda subir la cañería, tengo que empujarlo con algo, tengo que poner una bomba, algo que empuje el agua, ¿no?, el líquido. Entonces, hay algo no conservativo ahí, si no, no lo puedo hacer subir solo. Entonces, ¿qué es lo que empuja a este pedazo de fluido que estamos considerando? Y bueno, el resto del fluido que viene atrás, que a su vez ese fluido estará empujado por un motor, por una bomba, lo que fuera, pero no me importa eso. Lo que me importa es que el fluido que viene detrás está empujando a este. La fuerza que hace ese fluido es no conservativa. Esta fuerza F1 es no conservativa. Y la presión es la fuerza F1 dividido en la superficie C1. Es la presión que el resto del fluido hace sobre esta porción. Lo mismo pasa del otro lado, porque recuerden que la presión, el fluido siempre empuja, ¿no?, realiza una presión. O sea que mientras este fluido se está moviendo hacia la derecha, todo el fluido que está a la derecha está siendo empujado por nuestro pedazo de fluido que tenemos acá. Y por lo tanto reacciona, ¿no? Principio de interacción de Newton. Si yo empujo al fluido que está hacia la derecha, lo empujo hacia la derecha, ese fluido va a empujar a este fluido que consideramos nosotros hacia la izquierda. Esa es la fuerza F2 que tenemos acá. La fuerza que el fluido que está del lado derecho está haciendo sobre la porción de fluido que estamos considerando. Esa fuerza también está distribuida en la superficie C2, y el cociente entre la fuerza y la superficie me da la presión P2, que es la presión que hay acá. ¿Está bien? Entonces, fíjense que la parte no conservativa tiene que ver con las presiones que aparecen en cada extremo de la porción de fluido que nosotros estamos considerando, ¿no?, que son estas dos fuerzas que están acá. Bueno, muy bien. Entonces vamos a plantear el teorema de conservación de la energía mecánica, ¿no? La variación de energía mecánica es el trabajo de las fuerzas no conservativas. Vamos primero a calcular cuál es el trabajo de las fuerzas no conservativas. Es el trabajo de la fuerza F1 más el trabajo de la fuerza F2. Bueno, ¿qué pasa con el trabajo de la fuerza F1? Es F1 por el desplazamiento, pero el desplazamiento es B1 por delta T. Así que ahí tenemos, ven, F1 por B1 por delta T es el trabajo de la fuerza F1. ¿Y qué pasa con la F2? Bueno, es la fuerza por el desplazamiento, pero ojo, que el desplazamiento acá es contrario a la dirección de la fuerza. La fuerza va hacia la izquierda, el desplazamiento va hacia la derecha.
Entonces hay que poner un menos, porque forma 180 grados la dirección de la fuerza con la del desplazamiento. Así que esta fuerza hace un trabajo negativo. Así que esto va a dar menos F2 por B2 por delta T, que es lo que tenemos acá. La suma de estas dos cosas, que en realidad es una resta, ¿no? Me queda el trabajo de las fuerzas no conservativas. Muy bien. Ahora, como la fuerza F1 yo la puedo expresar como la presión 1 por la superficie 1 y la fuerza F2 como la presión 2 por la superficie 2, y además, por la conservación del caudal, B1 por S1 es igual a B2 por S2, miren lo que pasa. El trabajo de las fuerzas no conservativas me queda así, miren. F1 lo escribo como P1 por S1, B1 delta T. F2 lo escribo como P2 por S2, B2 delta T. Pero resulta que S1 por B1 y S2 por B2 son iguales. Entonces lo que hago es, S2 por B2 lo reemplazo por S1 por B1, total es lo mismo, y lo saco factor común. Entonces lo que me queda es S1 por B1 por delta T, que es factor común también, por la diferencia de presiones. ¿Ven? Esto es el trabajo de las fuerzas no conservativas. Yo podría haber puesto también S2 por B2, es lo mismo, elegí uno de ellos, porque son iguales. Entonces ahí tenemos la expresión del trabajo de las fuerzas no conservativas en términos de la diferencia de presiones. Fíjense que solamente no habría trabajo de fuerzas no conservativas si las presiones fueran iguales de un lado y del otro. ¿No? Si las presiones fueran iguales, ahí el trabajo de la fuerza no conservativa vale cero y se conservaría la energía mecánica. ¿Sí? Después vamos a ver problemas en donde ocurre eso. Pero en general no. En general eso no va a ser cero. Bueno, ahora tenemos que trabajar con el miembro derecho de la ecuación de la conservación de la energía. Empecemos con la energía cinética. ¿Cómo calculamos la variación de energía cinética? Bueno, miren, lo que podemos hacer es lo siguiente. Piensen que inicialmente el fluido ocupaba todo el espacio que está entre A y B. Y recuerden que el flujo es estacionario, es decir, las velocidades de los puntos no dependen del tiempo. O sea, en cada punto del fluido, la velocidad es siempre la misma, ¿sí? No cambia con el tiempo, ¿sí? Entonces, la energía cinética, ¿qué va a ser? Va a ser la suma de todas, un medio de masa por velocidad para todas las partículas del fluido, por velocidad al cuadrado, ¿no? De todas las partículas del fluido. Bien, entonces miren, inicialmente yo tenía el fluido ocupando la parte que va entre A y B. O sea que la energía cinética sería la suma de todas las energías cinéticas de todas las partículas de fluido que están entre la sección A y la sección B. Al final, estoy entre A' y B', o sea que la energía cinética va a ser la suma de todas las energías cinéticas de las partículas que están entre A' y B'. ¿Sí? Ahora, yo quiero calcular la diferencia de energía cinética. La final menos la inicial. Entonces, fíjense que toda la parte del medio, todo esto que está entre A' y B, se va a cancelar cuando llega la diferencia, porque todo esto es lo mismo, es decir, como las velocidades no cambiaron, entonces cuando restemos las dos energías cinéticas, toda la contribución del fluido que está entre A' y B se va a cancelar, porque lo aportan los dos. Y lo que me va a quedar es esta parte que está acá entre B y B' menos esta parte que está acá entre A y A'. Es decir, la energía cinética que ganamos es la que ocupó el fluido acá, y la que perdimos es la del fluido que ya no está en esta parte, ¿no? Dejó ese vacío. Es como si yo sacara el fluido de acá y lo pusiera acá. ¿Está bien? Entonces, la energía cinética es la que tiene esta parte menos la que tiene esta parte. La parte del medio se cancela. Eso se puede hacer porque el flujo es estacionario. Entonces, transcurrió tiempo, pero no importa porque las velocidades de los puntos no cambiaron. Porque si hubieran cambiado las velocidades, ya eso no se puede hacer. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, entonces acá lo tenemos, miren. ¿Cómo escribimos esto? Lo que estoy tomando es lo que digo acá, ¿ven? En la porción de fluido que está entre B y B', considero la energía cinética de esa porción, menos la de la porción que está entre A y A'. ¿Cómo escribo la energía cinética de lo que está acá? Bueno, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora, la masa la puedo escribir como el volumen por la densidad. El volumen es S2 por B2 por delta T. Y la densidad es una densidad delta que es constante para todo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces tengo, miren, acá está, ¿ven? Un medio de la densidad por S2 B2 delta T es el volumen. La densidad por el volumen, todo esto es la masa. Por la velocidad B2 al cuadrado. Ahí tengo la energía cinética de la porción de fluido que está en esta parte. Ahora, a eso le tengo que restar la energía cinética de la porción que está en esta parte. Entonces, ahí lo que tengo es lo mismo. Un medio de la
masa, que va a ser en este caso la densidad por S1, B1 delta T, que es la misma cosa, ¿no? Porque recuerden que S1 por B1 y S2 por B2 son iguales, ¿no? ¿Ven? La masa es esto, y B1 al cuadrado. Entonces fíjense que sacamos factor común, otra vez, donde decía S2 por B2 puse S1 por B1, porque son iguales. Sacamos factor común, un medio de la densidad S1, B1 delta T por, y me queda B2 cuadrado menos B1 al cuadrado. Ahí tengo la variación de energía cinética. Ahora, habría que ver qué pasa con la energía potencial. O sea, pasa lo mismo, miren. La energía potencial final menos la inicial, ¿qué es la energía potencial? La energía potencial de cada partícula es la masa de esa partícula por la gravedad por la altura. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero hacer la energía potencial de todo el fluido que está entre A' y B', tengo que sumar las energías potenciales de todas las partículas. Y a eso le tengo que restar las energías potenciales de todo lo que está entre A y B. Pero pasa lo mismo que con la energía cinética. Toda la porción que está entre A y B es la misma para los dos. Entonces, esta parte se va, y lo que me queda es la energía potencial de esta parte menos la energía potencial de esta parte. Entonces ahí es lo que tenemos, ¿ven? Miren, eh, la energía potencial de la parte 2 es, bueno, fíjense lo que tengo acá, densidad por S2B2 delta T. S2B2 delta T es la masa, es el volumen por la densidad, ¿sí? ¿Está bien? Por G por H, ¿sí? Menos lo mismo para la otra, ¿no? La densidad por S1B1 delta T, que sería el volumen, por G por H1. Bueno, otra vez, como S2 por B2 es lo mismo que S1 por B1, lo saco factor común y me queda esto. ¿Está bien? Bueno, ya tenemos calculado entonces la variación de energía cinética, la variación de energía potencial y el trabajo de las fuerzas no conservativas. Entonces ahora lo que hay que hacer es reemplazar todo en la fórmula de conservación de la energía. Entonces, cuando hacemos eso, lo que queda es lo siguiente. La variación de energía cinética, que venía de acá, miren, hay un factor común que sale de todos lados, ¿no? Miren que está subrayado. S1, B1 delta T, aparece en todas partes, ¿ven? Aparece acá en la variación de energía potencial, aparece la variación de energía cinética, y aparece el trabajo de la fuerza no conservativa. De modo que cuando yo reemplace, eso se simplifica. Es un factor común que se simplifica, ¿sí? Entonces, lo que me va a quedar es, por la variación de energía cinética, queda esta parte, un medio de delta por la diferencia de los cuadrados de las velocidades. Por la energía potencial queda la densidad multiplicada por G, multiplicada por la diferencia de alturas. Y para el trabajo de las fuerzas no conservativas queda la diferencia de presiones. Ahí tenemos la ecuación, que la vamos a escribir de otra manera, simplemente pasando todo lo que tiene 2 de un lado, lo que tiene 1 del otro, y entonces lo que da esto, miren, un medio de delta B2 cuadrado más delta GH2 más P2 igual a un medio de delta B1 cuadrado más delta GH1 más P1. Esto es lo que se conoce como ecuación de Bernoulli. Es una ecuación que lo que me está diciendo es que esta cantidad, un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, más densidad por G por la altura, más presión, es constante en cualquier punto de la tubería. ¿Está bien? Esto no cambia, ¿sí? Es decir, acá la interpretación de esto es la energía cinética por unidad de volumen, básicamente. Esto es la energía potencial por unidad de volumen, ¿sí? Y esto es el trabajo de la fuerza no conservativa por unidad de volumen, ¿sí? ¿Está bien? Esa es la idea, ¿no? De la ecuación de Bernoulli. Entonces, con esta ecuación, que repito, solo se puede aplicar bajo las hipótesis que vimos acá arriba, ¿no? Que el flujo sea laminar, que sea estacionario y que el fluido sea ideal, o sea, que no tenga viscosidad, no tiene que tener rozamiento interno el fluido, porque si no, está mal plantear esto, habría que agregar la pérdida de energía por la viscosidad, por el rozamiento interno del fluido, que eso no lo tuvimos en cuenta, ¿sí? Entonces, bajo esas condiciones, entonces, la ecuación de Bernoulli es válida. Es decir, si yo me paro en cualquier punto de una línea de flujo, de cualquier punto de estas, por ejemplo acá, ¿no? Me paro en cualquier punto por acá, y calculo un medio de delta B cuadrado más delta GH más P, ¿no? Me da lo mismo que calcular lo mismo en cualquier otro punto de la línea de flujo. ¿Está bien? A lo largo de cualquier línea de flujo, esa cantidad es constante. ¿Sí? Eso es lo que me dice la ecuación de Bernoulli, básicamente. Bueno, muy bien. Entonces, a partir de acá, podemos empezar a trabajar con los problemas de la guía de ecuación de Bernoulli. Vamos a poner acá la guía en pantalla. Y bueno, vamos a trabajar, voy a hacer el 11. El 10 es, digamos, parecido, es lo mismo. Es una tubería, van a leerlo el 10.
Circula agua con una velocidad que es un dato a través de una sección recta de 4 centímetros cuadrados. Después dice que el agua desciende gradualmente 10 metros, mientras la tubería se ensancha hasta aumentar su área a 8 centímetros cuadrados. ¿Ven? Lo que hay que tener cuidado en estos problemas es las unidades. Les recomiendo pasar todo al MKS para trabajar, porque si no se pueden hacer un lío bárbaro. Es decir, lo que está en centímetros cuadrados, pasarlo a metros cuadrados. ¿Sí? Todo lo que está en centímetros o alguna unidad que no corresponda, pásenlo todo a metros, porque si no se van a hacer un lío bárbaro con las unidades. Bueno, pregunta cuál es el caudal y la presión en el nivel superior. Si la presión en el nivel superior es esto, 1,5 por esa a la quinta newton sobre metro cuadrado, recuerden que newton sobre metro cuadrado es pascal, ¿está bien? ¿Cuál es la presión en el nivel inferior? Todo esto sale aplicándolo a la de Bernoulli, pero vamos a trabajar con el problema 11, que es parecido. Y además tiene una unidad rara que pusieron acá, que la vamos a convertir. Esta guía es una guía vieja que utiliza unidades que prácticamente no las usan más, pero bueno. Dice, una tubería de agua que tiene 2,5 centímetros de diámetro interior lleva agua hasta la base de una casa con una velocidad de 1 metro sobre segundo, a una presión. Fíjense que la unidad de presión que usan es 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, sobre centímetro cuadrado. Ahora lo vamos a convertir eso, ¿sí? Si la tubería reduce su sección a un diámetro de 1 centímetro y se eleva hasta el segundo piso a 8 metros por encima del punto de llegada, ¿cuáles son la velocidad y la presión del agua en ese punto, sea arriba de la tubería? Vamos a analizar un poquito eso entonces. Acá. Bueno, miren. El esquema es el siguiente, ¿no es cierto? Tengo una tubería que es más ancha abajo, tengo una presión, una velocidad, y arriba tiene un diámetro, esto es el diámetro, ¿no? Un diámetro de 1, un diámetro de 2, ¿sí? ¿Está bien? Vamos a convertir todas las unidades primero, para no hacernos lío. Entonces, el diámetro 1 es 2,5 centímetros, o sea que el radio es 1,25 centímetros, o pasándolo a metros, 0,0125. Lo mismo con el diámetro 2, ¿no? Que es 1 centímetro, el radio es 0,5. Como voy a trabajar con el radio, trabajo mejor con los radios, ¿no? Ahora calculamos las secciones, pi por radio al cuadrado, ¿sí? ¿Está bien? Hago la cuenta, fíjense que tengo que hacer pi multiplicado por esto al cuadrado. Esto va a dar números muy pequeños en metros cuadrados, ¿no? 4,91 por eso al menos 4, y 0,79 por eso a la menos 4, la sección acá arriba. Bueno, muy bien. La velocidad 1 viene dada en 1 metro sobre segundo, no hay problema. La presión 1, vamos a convertirla. 2 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Qué es 1 kilogramo fuerza? 1 kilogramo fuerza es la fuerza, es el peso de 1 kilogramo masa, o sea, son 10 newton, digamos, redondeando, ¿no? En realidad es un poquito menos, porque la aceleración de la gravedad es 9,81, pero nosotros tomamos como 10, ¿no? Así que vamos a decir que 1 kilogramo fuerza son 10 newton directamente, o sea que estos son 20 newton, y estamos en centímetro cuadrado acá. Entonces, vamos a convertirlo a metros cuadrados. Entonces, recuerden que 1 centímetro es 10 a la menos 2 metros, 1 centímetro al cuadrado es 10 a la menos 4 metros cuadrados, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, hay que hacer 20 dividido 10 a la menos 4. O sea, lo paso para arriba, me da 2 por 10 a la quinta, y ahí sí me queda de newton sobre metro cuadrado, que es pascal, ¿está bien? O 200 kilopascales, que es lo mismo, ¿no? Porque 10 al cubo es kilo, ¿no? 200 kilopascales sería la presión en la base de la cañería, ¿sí? Muy bien, la diferencia de alturas es 8 metros, ¿está bien? Entonces, vamos a tomar la altura 1 como 0 y la altura 2 como 8 metros, ¿sí? Muy bien, vamos a calcular por la conservación del caudal la velocidad 2, acá arriba. Bueno, usamos la conservación del caudal, ¿no? S2 por B2, S1 por B1, me queda el cociente de las superficies, ¿no? Acá las tengo calculadas, ¿no? El cociente de la superficie, tengo que hacer esta diferencia, el 10 a menos 4 se me va, me queda esto, y multiplicado por 1, porque esto era 1 metro sobre segundo, ahí tengo la velocidad en metros sobre segundo que tengo con la que llega el fluido. Hasta ahí lo único que hicimos fue aplicar conservación del caudal, nada más, ¿no? Teniendo cuidado con el tema de las unidades, repito, cuidado con las unidades. Bueno, y ahora vamos a tener que calcular la presión acá arriba. Entonces, para eso tenemos que usar Bernoulli. Bueno, acá utilicé la ecuación de Bernoulli. P2 menos P1 era un medio de delta por B1 cuadrado menos B2 cuadrado, menos, bueno, lo que hice fue pasar P1 para el otro lado, y con esto calculamos lo que tenemos. La densidad es agua. La densidad del agua la vamos a tomar en kilogramos sobre metro cúbico. 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Es 1 gramo sobre centímetro cúbico, o 1000 kilogramos sobre metro cúbico.
Entonces, como acá tenemos un medio, me queda 500 kilogramos sobre metro cúbico. El B1 al cuadrado es 1, porque esto era 1 metro sobre segundo, menos el B2 al cuadrado, hay que hacer esto al cuadrado, ahí lo tengo. Esto me da metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Después tengo la densidad, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por G, 10 metros sobre segundo cuadrado, por la diferencia de alturas, que es la altura 1 menos la 2. La 1 la tomamos como 0 y la 2 la tomamos como 8, de modo que esto da menos 8, 0 menos 8, ¿ven? Y la presión 1, que es la presión que me dicen que tenemos abajo, esta que habíamos calculado acá, 2 por 10 a la quinta pascales. Bueno, con esto hacemos toda la cuenta y nos da en kilopascales la presión 2, 100,7 kilopascales, ¿no? La presión arriba, la presión abajo, recuerden que era 200, arriba voy a tener una presión menor, voy a tener una presión de 100,7, más o menos la mitad, ¿sí? ¿Está bien? Kilopascales. Bueno, ven que esto es aplicar la ecuación de conservación del caudal y la ecuación de Bernoulli. Teniendo cuidado con las unidades, teniendo cuidado con eso, porque cuando vienen mezcladas las unidades, yo al igual en los parciales no les voy a poner unidades raras, voy a poner todo en metros, kilogramos, segundos, etcétera, ¿no? Pero los problemas de la guía hasta aparecen mezcladas las ecuaciones. Bueno, muy bien. Vamos ahora al problema 12. El problema 12 es un tanque de agua que está lleno con agua hasta una altura H mayúscula respecto del piso, y se practica un orificio en una de las paredes a una profundidad H minúscula de la superficie libre, ¿no? De la superficie libre para abajo hacemos un orificio. Dice, demostrar que la distancia X desde el pie de la pared hasta el punto en el cual la corriente choca con el suelo está dada por esta fórmula. Es decir, que acá sale un chorro de agua cuando hacemos un pequeño orificio. Esto hace una parábola, porque esto es un tiro horizontal, básicamente, y el chorro de agua pega en el piso a esta distancia, a una distancia X de la pared del tanque, ¿no? Lo que tenemos que hacer es demostrar esta fórmula, que la distancia X es 2 veces la raíz cuadrada de H minúscula por la diferencia entre las dos alturas. ¿Está bien? Después pregunta si se podría abrir otro edificio a otra profundidad de manera que el chorro emergente de este orificio tenga el mismo alcance. Y si es así, ¿cuál debería ser su profundidad? Bueno, vamos a ver esto. Bien, acá. Problema 12, acá está. Miren, acá dibujamos las líneas de flujo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando uno abre un orificio acá? Cuando uno abre un orificio, ¿qué pasa con el fluido? Para empezar primero, en la superficie libre, la presión del fluido es la atmosférica. ¿Está bien? O sea, el fluido en la superficie libre de la atmósfera tiene la presión atmosférica. Cuando nosotros practicamos el orificio, ¿qué estamos haciendo? Estamos abriendo a la atmósfera esta parte del fluido, o sea que acá la presión también es la atmosférica. Es decir, las presiones son iguales de los dos lados. P1 y P2 valen lo mismo que P0 es la presión atmosférica. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque está el orificio abierto. Si estuviera cerrado, la ley fundamental de la aerostática me diría que esto es P0 más delta GH, ¿no es cierto? Pero como lo abrimos el orificio, ahí tenemos presión atmosférica. Entonces fíjense que este es el caso que yo les decía. Es el caso de la diferencia de presiones vale cero. Si la diferencia de presiones vale cero, lo que tengo es conservación de la energía. Porque recuerden que la diferencia de presiones tiene que ver con el trabajo de las fuerzas no conservativas. Si la diferencia de presiones vale cero, este es un flujo que conserva la energía mecánica. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una aproximación, porque fíjense que en ningún momento nos dicen cuánto vale la sección del orificio. Me dicen un pequeño orificio. Cuando nos dicen eso, lo que quiere decir es que la superficie del orificio, que sería S2 acá, es muchísimo más pequeña que la superficie libre del tanque. Imagínense que esto tiene, no sé, 4 milímetros cuadrados y esto tiene varios metros cuadrados, ¿sí? ¿Está bien? Es muchos órdenes de magnitud más chica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa eso, si uno analiza la conservación del caudal, que B1 por S1 es B2 por S2, recuerden que S1 es esto, ¿no? Acá estaría nuestra S1, y acá está S2, que es la del edificio, ¿no? ¿Está bien? Cuando B1 por S1, como son iguales, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale la velocidad B1? Tendríamos que pasar dividiendo el S1, o sea, que la B1 me daría la B2 por S2 sobre S1, pero S2 sobre S1 es un número muy pequeño. Entonces lo que hacemos es despreciar
la velocidad que tiene el fluido en la superficie libre respecto de esta. O sea, lo que hacemos es tomar que la velocidad B1 la podemos aproximar por cero. ¿Está bien? ¿Sí? Despreciamos B1 frente a B2. O sea, lo que vamos a hacer básicamente es tomar que B1 es igual a cero. No es exactamente igual a cero, pero es muy pequeña comparado con esto. Es decir, imagínense la situación, ¿no? Ustedes tienen un tanque de agua, un tanque, no sé, de 1000 litros de agua. Le hacen un pequeño orificio, empieza a salir agua. Ahora, para que ustedes aprecien que el tanque está disminuyendo el nivel, ¿no? Que sería lo que tiene que ver con la velocidad de la superficie 1, tienen que pasar varios minutos. O, cuanto más pequeño el orificio, más tiempo, ¿no? A lo mejor tardan media hora en darse cuenta que bajó 2 milímetros el nivel de agua. Mientras que acá sigue saliendo fluido, pero sale por un orificio muy pequeño. Entonces, eso es lo que está pasando. La velocidad con la que baja el nivel de la superficie libre es muchísimo menor que la velocidad con la que sale el fluido. Eso se debe a la gran diferencia de superficie que tienen las dos secciones. Bueno, muy bien. Entonces planteamos Bernoulli. Bueno, acá arriba vamos a tomar h igual a 0 en el punto donde está el orificio. Entonces, en la superficie libre, perdón, en donde está el orificio, voy a tener la presión atmosférica más un medio de delta por V2 al cuadrado, que es la parte de la energía cinética, y la energía potencial la tomo como 0 porque ahí tengo h igual a 0. Eso tiene que ser igual. Del otro lado tengo también la presión atmosférica, tengo la delta GH, que es la parte que viene de la altura de la energía potencial, y la energía cinética la despreciamos porque justamente dijimos que tomamos como cero la velocidad V1, ¿no? O sea que acá despreciamos la energía cinética en la superficie libre. Bueno, pero además se me simplifica la presión atmosférica, porque la misma en los dos lados. Y una vez que se simplifica la presión atmosférica, también se me simplifica la densidad. Y está bien que pase eso, porque recuerden ustedes que cuando un movimiento de un cuerpo es bajo la acción de la gravedad, las características del movimiento no dependen de la masa, y entonces no dependen de la densidad. ¿Sí? Porque acá la única fuerza que actúa es la gravedad, no hay otra. La única fuerza que realiza trabajo es la gravedad, porque como la diferencia de presiones es cero, no hay ninguna fuerza no conservativa realizando trabajo, solo tenemos el trabajo de la fuerza a peso. Y entonces me queda esto, ¿ven? Me queda que B2 es raíz de 2GH. Esta fórmula es la fórmula de la caída libre. Ustedes analizan un cuerpo que cae libremente, lo suelto con velocidad cero de acá, cuando llega acá abajo, llega con esta velocidad. Es plantear energía, ¿no? La energía inicial es mg por h, la energía final es un medio de mv cuadrado. ¿Ven? En vez de delta tengo m, pero es la misma fórmula. Entonces, ven que la velocidad con la que sale el fluido es la misma velocidad que tendría una partícula que partió de acá y llegó acá abajo, recorrió una distancia h, ¿no? En caída libre. Eso es porque la fuerza que está realizando el trabajo es la gravedad. Por eso da lo mismo. Bueno, muy bien. Ahora, todavía no termina el problema. Esto, Bernoulli nos permite calcular la velocidad V2, pero después es una cuestión de cinemática, ¿no es cierto? Después es un problema de tiro horizontal. Es como decir, la distancia X va a ser V2 por T, donde T es el tiempo que tarda el chorro en llegar al piso. Si planteo la componente I por cinemática, la altura inicial de esto es, bueno, es esto que está acá, que sería el h grande menos el h chiquita, ¿no? La altura inicial es esto, no hay velocidad inicial en I, así que va menos un medio de gt cuadrado, igual a 0, ¿no? Porque el I vale 0, de ahí calculo el tiempo. Ese tiempo multiplicado por V2 me da el X, ¿no? Y ahí lo tenemos. El X entonces, bueno, es este tiempo multiplicado por esto. O sea, las dos raíces se multiplican, ¿está bien? El 2 sale fuera de la raíz porque quedó al cuadrado, el g se simplifica y me queda h chiquita por, h, por la diferencia de las h. Y esta es la fórmula que nos pedían llegar. ¿Está bien? Esta es la fórmula que me da el alcance del fluido. ¿Sí? La otra pregunta que hacen, si hubiera otro orificio que tuviera el mismo alcance, y sí, porque fíjense, lo que tiene que pasar es que este producto tiene que dar lo mismo. Entonces yo podría hacerlo al revés, en vez de hacerlo h desde acá, tomar h desde abajo. Entonces el otro sería h menos h, como es un producto me da lo mismo el resultado. Es decir, yo podría tener también un orificio que estuviera a una altura h minúscula desde la base del tanque. Y ese orificio tiene el mismo alcance que este. O sea, llega al mismo punto, digamos, ¿no? Si uno tomara acá, digamos, esto, vamos a marcarlo por acá,
si uno tomara un orificio, esperen que voy a dibujar así, vamos a tomar acá, si tuviéramos 3 cuadraditos desde ahí, lo que pasaría sería que yo tendría otro edificio, donde acá esto valdría H, ¿no? Vamos a marcarlo. Esto también sería H, pero desde abajo, ¿no? Ahí está, ¿no? Porque me daría lo mismo, es H por H menos H, ¿sí? Es decir, el resultado no cambiaría porque acá aparece un producto de las dos cosas, ¿no? Entonces, ahí tendríamos otro orificio que también tiene el mismo alcance, ¿sí? Por supuesto, la velocidad con la que sale va a ser diferente, ¿no? La velocidad no va a ser la misma, la velocidad va a tener un H menos H acá, ¿sí? Pero el alcance va a ser el mismo, ¿sí? Bueno, entonces, eso es el problema 12. Vamos a mirar un poquito el problema 13, que es bastante importante. El problema 13 es el medidor de Venturi, que es un medidor de caudal. Vamos a ver esto. Dice, un medidor de Venturi tiene un diámetro en su tubería de 25 centímetros y el diámetro de la estrangulación, ahí faltaría una palabra, es de 7,5 centímetros. Si la presión del agua en la tubería es de 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado y en la estrangulación es de 0,7 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, determina el caudal volumétrico de agua. Bueno, vamos a ver qué es esto del medidor de Venturi o tubo de Venturi también llamado. Es una forma de medir caudales en una tubería. Imagínense que en una industria determinada ustedes tienen una tubería por la que circula un fluido y ustedes quieren medir la velocidad con la que circula ese fluido. ¿Está bien? Bueno, el medidor de Venturi mide caudales en forma indirecta, por medio de una diferencia de presión. La idea es la siguiente. ¿En qué consiste el medidor de Venturi? En una pequeña estrangulación. Es decir, esta es la tubería original, la tubería se corta y se coloca en esa sección de la tubería este sistema que es simplemente una estrangulación que después vuelve a recuperar otra vez la sección original, ¿no es cierto? Entonces llamamos acá S1 a la sección de la tubería, S2 a la sección de la estrangulación. Debido a que la sección de S2 es menor que S1, lo que va a pasar es que la velocidad acá adentro va a ser más grande que la velocidad que venía en la tubería, ¿no? Porque recuerden que S1 por V1 tiene que ser igual a S2 por V2 por conservación del caudal. Bueno, lo que ponemos es un manómetro diferencial que mide diferencias de presiones. O sea, que esto mide la diferencia de presión entre la tubería y la estrangulación. Esto puede ser, por ejemplo, ustedes lo tienen en la punta de fluido, antiguamente era un tubito ahí de vidrio que se ponía mercurio y veíamos por la diferencia de alturas de la columna de mercurio, pero modernamente estos son instrumentos piezoeléctricos que detectan presiones y uno, esto mide directamente, me tira la diferencia de presión, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, muy bien. Entonces no nos interesa cuál es el mecanismo, medimos la diferencia de presión. Entonces, bueno, vamos a plantear, suponiendo siempre que el flujo sea laminar, ¿no es cierto? Y que sea un fluido incompresible y además ideal, o sea que despreciamos el efecto de la viscosidad, vamos a tener que el caudal es S1 por V1 y es igual a S2 por V2, y por Bernoulli, fíjense que acá no hay diferencia de altura, no hay diferencia de altura, así que la delta H no interviene, pero lo que voy a tener es un medio de delta V2 al cuadrado más P2 es igual a un medio de delta V1 al cuadrado más P1. Bueno, esta ecuación yo la puedo reordenar de esta manera, pasando todas las velocidades de un lado y todas las presiones del otro. ¿Ven? Un medio de delta por V2 cuadrado menos V1 al cuadrado es igual a P1 menos P2. ¿Está bien? ¿Sí? Esto lo llamo delta P. P1 menos P2 lo llamo delta P. O sea, la presión en la parte ancha menos la presión en la parte estrangulada de la cañería. Bueno, muy bien. Eso lo medimos. Recuerden que el delta P se mide. Y ahora lo que hacemos es aplicar conservación del caudal. La velocidad, a mí me interesa calcular la velocidad V1, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces, bueno, de acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a despejar la velocidad V2. Porque fíjense que si yo pongo acá V1 era S2 sobre S1 por V1, ¿no es cierto? Como está al cuadrado,
sale un B2 al cuadrado factor común, y me queda 1 menos el cociente de las superficies al cuadrado, ¿no? Bueno, despejando me queda que el B2 al cuadrado es esto, ¿sí? ¿Está bien? Muy bien, entonces el caudal es, a ver, bueno, es S2 por B2, digamos, sería, ¿no? ¿Está bien? Porque acá despejé B2, no B1, ¿no? A ver, vamos a ver si lo hice bien. B2 es S1 sobre S2. S1 sobre S2. Sí, está bien. B1 es S2 sobre C1, sí, está bien, esto está bien. Entonces, el B2 al cuadrado es esto es correcto, y solamente que acá tengo que tener cuidado porque el caudal es el producto de la sección 2 por la velocidad 2, o sección 1 por la velocidad 1, que es lo mismo. Entonces acá iría S2, no S1, cuidado, ahí está. ¿Está bien? Ahí tenemos la expresión del caudal, ¿sí? Es la sección multiplicada por la velocidad 2. La velocidad 2 es esto raíz cuadrada. ¿Está bien? Ahí lo tenemos. Entonces, con esta expresión calculamos el caudal, ¿sí? Entonces, con esto podemos, bueno, aplicar esto a los datos del problema que tenemos ahí, ¿no es cierto? Vamos a recordar, los datos son los diámetros, que son el de 1 vale 25, el de 2 vale 7,5, entonces el cociente de superficie, que es lo que me interesa calcular, porque fíjense que lo que me interesa es esto, el cociente de las superficies. Bueno, el cociente de la superficie es el cociente de los diámetros al cuadrado, ¿no? Porque uno es pi por radio al cuadrado del uno, y el otro pi por radio al cuadrado del otro, el 2 no interesa, se simplifica, el pi se simplifica, así que me da el cociente de los diámetros al cuadrado. Acá no hace falta convertir los diámetros, porque como es un cociente, no importan las unidades. Lo que voy a hacer es 25 dividido 7,5, perdón, 7,5 dividido 25, que da 0,3 al cuadrado, eso da 0,09, es el cociente de S1 menos S2. La densidad es agua, la presión 1 hay que convertirla, esto es 1 kilogramo fuerza centímetro cuadrado, son 10 newtons sobre 1 por 10 a la menos 4, otra vez, esto es 1 por 10 a la quinta pascales. La presión 2 es 0,7, lo mismo, o sea que va a dar 0,7 por 10 a la quinta pascales. La superficie 1, en realidad tendríamos que haber puesto acá la superficie 2, porque estaba mal la fórmula, ¿está bien? Estaba mal expresado esto, porque acá yo despejé B2. Entonces acá tendríamos que calcular primero la superficie 2, en realidad, ¿no? La superficie 2 es pi por el radio al cuadrado. Y el radio es, bueno, 0, a ver, punto 0,75 dividido 2, eso me da 0,0375 acá. Ahí está. Al cuadrado, y esto hay que hacer la cuenta. Uno hace esta cuenta por pi, y eso da 4,41 por 10 a la menos 3. ¿Está bien? Entonces acá esto tienen que utilizar la S2 acá, ¿está bien? Que es 4,41. Entonces, bueno, hay que volver a calcular este resultado, ¿sí? ¿Está bien? Esto hay que cambiarlo, porque no da ese número, ¿sí? Bueno, directamente metemos todo ahí adentro y ya está, ¿sí? Ahí tenemos entonces cómo se mide el caudal, ¿no? El caudal, fíjense que al final depende de la diferencia de presiones y de las secciones, y de la densidad, por supuesto, ¿no? ¿Ven? Uno se supone que sabe cuánto vale la densidad del fluido, sabe cuánto vale las secciones, y mide la diferencia de presión. En realidad, en la práctica, el medidor ya está calibrado de manera tal que ya me calcula esto, ¿no? Es decir, mide la diferencia de presión y aplica esta fórmula y me tira directamente el caudal. El caudalímetro hace eso, ¿no? ¿Ven? Trabajando por el principio del tubo de Venturi o medidor de Venturi, ¿sí? Bien, bueno, muy bien. Con esto terminamos esta parte de la guía. Ahí queda para hacer algún problemita más, pero el 14, que es también un depósito de agua, parecido al que ya hicimos,
Pero vamos a ir ahora al tema de la viscosidad, que nos había quedado como pendiente cuando hicimos la parte de dinámica, porque había unos problemas ahí sueltos. Bueno, ¿qué es la fuerza viscosa? Acá tenemos el ejemplo de lo que decíamos, las láminas o capas de fluidos que deslizan uno sobre otras, ¿no es cierto? ¿Está bien? Y en general hay una diferencia de velocidad entre una y la otra. Es decir, no es que se mueve todo junto como un rígido el fluido, sino que hay diferencias de velocidad, ¿está bien? Y entonces va a haber un desplazamiento relativo entre cada lámina y la siguiente. Entonces hay una especie de rozamiento cinético entre cada lámina. Uno puede hacer este modelo, ¿no? Muchas láminas que se están moviendo a distintas velocidades, bueno, pero va a haber una fuerza de rozamiento, ¿no?, entre ellas. Esa fuerza de rozamiento sería la viscosidad, ¿sí? Entonces, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno considera que un cuerpo se mueve dentro de un fluido viscoso, si un cuerpo se mueve dentro de un fluido viscoso, supongamos que acá despreciamos el efecto de la gravedad y todo. Obviamente esto está sumergido en un líquido, ¿no? Supongamos, un líquido viscoso. Tenemos el empuje que va para arriba. Supongamos que el peso y el empuje se cancelan, que esto flota, digamos, en el líquido. Y lo que hacemos es mover hacia la derecha, digamos, el cuerpo, ¿no? Una esfera, por ejemplo, moviéndose hacia la derecha en el interior de un fluido. Va a aparecer una fuerza viscosa, que es una fuerza tipo de rozamiento, que es una resistencia que el fluido va a hacer al movimiento del cuerpo. Bueno, esa fuerza viscosa es proporcional a la velocidad. O sea, cuanto mayor velocidad tenga el cuerpo que se mueve dentro del fluido, mayor va a ser la fuerza que el fluido le va a oponer. No es una fuerza como la de rozamiento cinético que vimos nosotros, que era una fuerza constante en módulo, ¿no? Cambiaba de signo cuando cambia el signo de la velocidad, pero mientras no cambiara de signo de la velocidad se mantenía constante. Bueno, la fuerza viscosa no. La fuerza viscosa es proporcional al módulo de la velocidad, ¿sí? Tiene dirección contraria, pero además es proporcional al módulo. A mayor velocidad, mayor fuerza. Bueno, esa proporcionalidad que hay entre la velocidad y la fuerza se llama la constante viscosa, que se mide en newton por segundo sobre metro, para que esto dé las unidades correctas. Ahora, se puede demostrar, esto no lo vamos a hacer, que para una esfera, porque esto depende de la forma del cuerpo y muchas cosas, ¿no? La constante viscosa tiene esta expresión, 6pi por r, donde r es el radio de la esfera, por un coeficiente eta, esto que está acá se llama eta, la letra griega, que es el coeficiente de viscosidad, que esto sí depende solo del fluido. O sea, la constante viscosa no depende solo del fluido, depende del fluido y depende del radio de la esfera que estoy moviendo dentro del fluido. En cambio, la viscosidad es una característica propia del fluido. Las unidades de viscosidad son pascal por segundo. ¿Está bien? Entonces, esta fórmula me permite calcular cuánto vale la constante viscosa si yo conozco el radio de la esfera y conozco la viscosidad del fluido, el coeficiente de viscosidad. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar es el movimiento de una esferita dentro de un fluido viscoso. Para eso vamos a analizar este problema. Vamos a ver el concepto de velocidad límite, que es un concepto que aparece en los problemas de la guía, estos que habían quedado pendientes. Supongan que yo tengo una esfera dentro de una esfera metálica, lo que fuera, dentro de un líquido. Supongamos que la esfera es más pesada que el fluido, de modo tal que si yo la suelto va a caer. ¿Ven? Acá tengo una velocidad hacia abajo, ¿no? ¿Ven? Suelto una bolita de hierro dentro de una probeta con aceite, por ejemplo, ¿no? ¿Ven? Y eso va a ir bajando, ¿no? Debido a que, obviamente, se va a hundir porque el hierro es más pesado que el aceite, ¿no? Entonces acá tengo el diagrama de cuerpo libre. Tengo el peso, tengo el empuje y tengo la fuerza viscosa que se opone a la dirección de la velocidad. Si esto empieza a bajar, esto tiene una fuerza que depende de la velocidad que va a ir en contra de la velocidad. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos la ecuación de Newton. Tomé positivo para abajo, tengo el peso menos el empuje menos la fuerza viscosa, es la masa por la aceleración. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? El peso y el empuje son fuerzas constantes, pero la fuerza viscosa no es una fuerza constante, depende de la velocidad. Es la constante viscosa multiplicada por la velocidad. Entonces, miren, me queda mg menos el empuje menos la constante viscosa por la velocidad,
Esto me tiene que dar la masa por la aceleración, pero la aceleración la escribo como la derivada de la velocidad respecto al tiempo, porque no es constante la aceleración, claramente. Pues si esto depende de la velocidad, en la aceleración no puede ser constante. Me queda una ecuación diferencial, ¿ven? Solamente que no es como la de los osciladores armónicos, esta es una ecuación diferencial de primer orden, porque tiene una derivada primera nada más, ¿no? Para la velocidad. Entonces, miren, yo puedo pasar la masa dividiendo y me queda que la derivada de la velocidad respecto al tiempo es, bueno, a ver qué hice acá, mg, perdón, lo que hice fue dividir todo por m, entonces me quedó, vamos a poner un paréntesis, porque si no, no se entiende nada lo que hicimos, acá vamos a poner un paréntesis, esto está entre paréntesis y esto también, ¿no? Así se ve mejor. ¿Ven? Si yo paso dividiendo la masa, me queda g, me queda el empuje debido a la masa, y me queda la constante viscosa debido a la masa por la velocidad. ¿Está bien? Esto sería la derivada de b respecto de t. Bueno, básicamente esto lo puedo expresar de la siguiente manera. Miren, toda esta parte, g menos el empuje sobre la masa, es constante. A eso lo llamo g'. ¿Está bien? Esto es lo que sería, digamos, si yo multiplico, hago el peso menos el empuje, lo que se conoce como el peso aparente, ¿no? El peso aparente sería el peso menos el empuje. Cuando un cuerpo está sumergido en un fluido, parece como que pesa menos, porque en realidad el fluido lo está empujando hacia arriba, ¿no? ¿Está bien? Cuando uno se sumerge bajo del agua, el peso que sentimos de nuestro cuerpo es menor debido a que el agua nos empuja hacia arriba, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama el peso aparente, ¿no? O la gravedad aparente, digamos, ¿no? ¿Está bien? Que sería esta parte constante. Después tenemos una constante alfa, que es la constante viscosa debido a la masa. ¿Está bien? Es otra constante, la llamo alfa. Entonces la ecuación queda así. La derivada de b respecto de t es este g', ¿no? Menos alfa por b. Bueno, esto puedo pasar el de t para allá, dividiendo por todo esto, y me queda esta expresión, ¿ven? Diferencial de b sobre g' menos alfa b igual a diferencial de t. Esto se puede integrar. Es decir, yo integro miembro a miembro. De un lado me queda t, después hay una constante de integración, y del otro lado queda la integral de este término. Esa integral, si uno busca la primitiva, esto es un logaritmo. Es un menos, el logaritmo por el menos que tiene acá, y además, como tiene un alfa acá, hay que multiplicar por 1 menos alfa. Fíjense, lo que da es esto, menos 1 sobre alfa por el logaritmo de g' menos alfa por b. Si ustedes derivan respecto del tiempo esta expresión, van a obtener 1 sobre g' alfa b. ¿Está bien? Esta es la primitiva. Bueno, muy bien. Ahora, como yo quiero calcular cuánto vale b, y está dentro de un logaritmo, me conviene exponenciar todo. Es decir, lo que hago es, bueno, la constante c la paso restando, paso el alfa multiplicando, etc. Entonces, si yo hago eso, me queda que lo que está acá dentro es una constante que tiene que ver con la c, pero que fue modificada, es una exponencial básicamente de la c, por la exponencial de alfa por t, de menos alfa por t, porque este menos alfa lo pasamos para el otro lado, ¿no? ¿Ven lo que queda? Queda g' menos alfa por b igual a una constante a por la exponencial de menos alfa por t. Esa constante a es una constante de integración. ¿Está bien? De acá despejamos lo que vale b, como función del tiempo. ¿Está bien? Paso primero, me queda g' menos esto, ¿no? Y divido todo por alfa. Queda esto que está acá. Esto sería la solución general de la ecuación diferencial que tenemos acá. ¿Sí? Donde aparece una constante de integración. O sea, repito, a es una constante de integración. Bien, entonces, ¿cómo se determina la constante de integración? De la misma manera que lo hacíamos cuando estudiamos el movimiento armónico, a partir de las condiciones iniciales. La condición inicial que vamos a plantear es que la partícula parte del reposo, o sea, que inicialmente suelto la partícula en el interior del fluido sin darle una velocidad inicial, es decir, la parte de cero, parte con velocidad inicial igual a cero. Bueno, entonces fíjense que si yo pongo t igual a cero acá, la exponencial me da 1, ¿está bien? Entonces, para que esto me dé cero, lo que tiene que pasar es que A tiene que ser igual a G', ¿no? Porque esto da 1, la exponencial da 1, me queda que 0 es igual a un número multiplicado por G' menos A. Pero para eso A tiene que ser G'. Ahí tengo calculada la constante. Y por lo tanto, ahí el G' sale factor común y tengo esto. ¿Ven? La velocidad como función del tiempo es 1 sobre alfa, donde recuerden que alfa era la constante viscosa sobre la masa. Este, bueno, por G', que era
la aceleración de gravedad menos el empuje sobre la masa, por 1 menos la exponencial e a la menos alfa t. ¿Qué forma tiene esto? Esto es una constante, no importa. Pero ¿qué pasa con esto? Miren, para t igual 0 obviamente vale 0, porque así lo pusimos, pero ¿qué pasa con la exponencial? La exponencial, para t igual 0 vale 1, pero después, a medida que aumenta el tiempo, esta exponencial va disminuyendo, porque es una exponencial con exponente negativo, ¿no? El alfa, recuerden que es un número positivo. Entonces, lo que va pasando es que esto se va haciendo cada vez más chico y entonces el corchete que está acá tiende a 1. O sea que la función tiende asintóticamente a este valor que está acá, g' sobre alfa, que es, bueno, si lo reemplazamos, es mg menos el empuje sobre la constante viscosa, ¿no? Esto se llama la velocidad límite. Es decir, ¿qué es lo que pasa en este problema? Lo que ocurre es que la bolita empieza a aumentar su velocidad, pero no sigue aumentando indefinidamente. No es como que cae en el vacío donde aumenta permanentemente la velocidad. Es decir, porque la aceleración es constante. Acá la aceleración no es constante. La partícula en algún momento va a alcanzar una velocidad límite. O sea, bueno, en realidad es asintótico la aproximación, ¿no? Pero va a tender a una velocidad límite. No va a poder superar esta velocidad. O sea, el movimiento de un cuerpo dentro de un fluido viscoso tiene una velocidad límite que no puede ser superada, debido a que la fuerza viscosa es proporcional al módulo de velocidad. Cuanto más rápido se quiere mover el cuerpo, más fuerza viscosa tengo y que le va a impedir seguir acelerando. Fíjense que la aceleración va a tender a cero, porque esta curva se va haciendo cada vez más horizontal, ¿no es cierto? La derivada va tendiendo a cero, que es la aceleración. ¿Está bien? Entonces, esto es el concepto de velocidad límite del movimiento de una partícula, una esferita, por ejemplo, dentro de un fluido viscoso. ¿Sí? Bueno, en los problemas de la guía, acá lo tengo, no les muestro la guía, pero en el problema 76 de la guía de dinámica del punto, ustedes tienen justamente esto, tienen una esfera que tiene un radio de 5 por 10 a la menos 3 metros, una densidad que es de hierro, es 7.200 kilogramos sobre metro cúbico, esto es porque me dicen que la esfera es de hierro, ¿está bien? Y después acá tenemos la densidad del líquido, que es un aceite, que es 700 kilogramos sobre metro cúbico, ¿está bien? Bueno, y me dicen que la velocidad límite que alcanza es de 0,45 metros sobre segundo. Es decir, yo suelto una esferita con este radio de hierro dentro de un aceite y alcanza una velocidad límite de 0,45 metros sobre segundo. No supera esa velocidad. Entonces, lo que me pregunta es, ¿cuánto vale la fuerza viscosa en la velocidad límite? ¿Cuánto vale la constante viscosa, que es la eta, esa que habíamos buscado? ¿Y cuánto es perdón, la constante viscosa es la K viscosa, y el coeficiente de viscosidad, que es esa eta? Bueno, entonces acá primero tenemos que calcular el peso del cuerpo, ¿está bien? El peso es la densidad del hierro por el volumen por G, hago toda esta cuenta, el volumen de la esfera es 4/3 de pi por el radio al cubo, G lo pongo acá, y esto me da que el peso del cuerpo, perdón, la masa, esto es la masa, ¿no? No, el peso, está bien. Esto no es en kilogramos, sino en newton, ¿eh? ¿Está bien? Esto es en newton. Está calculado, es el peso, ¿sí? Bien. Después, el empuje, lo mismo, el empuje es el peso del volumen de líquido desalojado. O sea que es lo mismo, pero con la densidad del líquido, ¿se acuerdan? El principio de Arquímedes. O sea que la misma cuenta, pero con el valor de 700 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad del aceite. Esto me da en newton, otra vez, ¿eh? Esto en newton. Ahí está. Bien, entonces, para calcular la constante viscosa, utilizo la expresión de la velocidad límite, ¿no? Paso multiplicando esto y me queda que la constante viscosa es el mg menos el empuje sobre la velocidad límite. Y ahí lo tengo, ¿ven? La constante viscosa es esto, y esto me da este valor. ¿Sí? Y después, la fuerza viscosa, bueno, la fuerza viscosa es la constante viscosa multiplicada por la velocidad límite. Como, ¿eso qué es? Es mg menos c. ¿No? Está bien, es lo que tengo acá, básicamente. Me da 0,034 newton. ¿Sí? Y después, si quiero digamos, el coeficiente de viscosidad, tengo que usar la formulita esta, que no sabemos de dónde sale en realidad, que es la fórmula para el constante viscosa el movimiento de una esfera, ¿no es cierto? Tengo que agarrar la constante viscosa, dividir por 6pi por r, y con eso calculo cuánto vale la viscosidad del aceite, ¿no? 0,36 pascales por segundo. Es decir, que esto es una forma
Medir la velocidad límite es una forma indirecta de medir la viscosidad de un fluido, ¿no? Yo quiero medir la viscosidad del aceite, suelto la bolita, mido la velocidad límite, que eso lo puedo hacer, ¿no? Y con eso puedo calcular cuál es la viscosidad del aceite. ¿Está bien? Eso sería entonces el ejemplo. Bueno, hay otro problema parecido, pero este era el más, me parece que el más desarrollado de los dos. Había otro más. Bueno, con esto terminamos con todo el programa de la materia, porque esto era lo último que teníamos que ver de la parte de fluidos, ¿sí?